Vamos a trabajar. Éxodo capítulo 14, por favor. Disculpen, 15. Éxodo 15. Lamento mucho que esta semana ya no pudimos subir el mensaje del domingo, los mensajes del domingo, pero vamos a tratar la manera de ponernos al día con eso en esta semana, si Dios lo permite, para que puedan ver dónde nos quedamos la semana pasada, domingo pasado. Estuvimos estudiando acerca de la ingratitud, pero el ejemplo de Israel en Éxodo 14 y Éxodo 15, trazamos un poco la historia acerca de lo que sucedió en Éxodo 14, que fue la historia de cómo cruzaron el Mar Rojo los israelitas y de cómo en el Mar Rojo ellos se vieron enfrentados contra los enemigos que eran los egipcios, 600 carros preparados para la guerra, con 2 caballos probablemente cada carro, ¿verdad? Entonces hagan números cuánta cantidad de gente era, armadísimos, hasta decir ya no, ¿verdad? Y en las lecciones anteriores hemos estado aprendiendo acerca de la historia de Israel, el ejemplo de Israel y cómo el corazón de Israel estaba lleno de ingratitud. Y hemos tratado de definir un poco la palabra ingratitud, ¿verdad? Y en pocas palabras, la ingratitud es olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros, olvidar lo que Dios es en nosotros y lo que Él puede hacer por nosotros, en pocas palabras, ¿verdad? Así es que en Éxodo 15, por favor, vámonos adelante al versículo 22, por favor. La semana pasada aprendíamos, si ustedes se acuerdan, estuvimos estudiando cómo Dios le dio a Israel una prueba de su poder. La prueba de su poder cuando lo sacó de Egipto con las 10 plagas sobre los egipcios, ¿verdad? Lo sacó con mano poderosa. Luego de salir de Egipto, lo lleva hacia un lugar donde les da la columna de nube y fuego, ¿verdad? Una demostración más del poder de Dios. O sea, les expliqué la semana pasada que esa columna de nube y fuego no era algo que ellos habían imaginado, o no era una visión espiritual. Es decir, eso estaba ahí. Ellos lo podían ver. Ellos podían ver la nube de la columna de nube y fuego. Y tuvo que haber sido algo impresionante para ellos. Ahora, un par de días después, en Éxodo 14, lo vimos esa vez, se enfrentaron contra el Mar Rojo, se llenaron de temor, se llenaron de incredulidad, y esa incredulidad o ingratitud los llevó a quejarse, ¿verdad? A murmurar. Y eso es lo que empezamos a estudiar la semana antepasada o la pasada, no me recuerdo bien. Aprendimos que la ingratitud genera una cosa en nosotros, genera temor y reproche. Diga conmigo, la ingratitud genera temor. Hermanos, ¿de dónde proviene la mayor parte de nuestro temor? Proviene de que no tenemos gratitud en el corazón. Proviene de que somos personas malagradecidas. Y si somos personas malagradecidas, vamos a tener miedo a lo que venga, miedo a las circunstancias, miedo a las situaciones, miedo a lo que puede pasar, porque se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Y la semana pasada les hice una pregunta para que analizaran y pensaran conmigo. Les dije, ¿por qué es una demostración de ingratitud cuando vienen las circunstancias y nosotros nos empezamos a quejar? Porque a usted y a mí se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Las veces que Dios nos ha librado, las veces que Dios nos ha rescatado, las veces que Dios nos ha sacado de situaciones que pensábamos que no íbamos a salir, pero Dios lo hizo. Dios nos libró, Dios nos guardó. Y eso debería ser una bandera que debemos ondear para recordar que el Señor nos ha dado la victoria y que lo puede volver a hacer. Eso es una muestra de gratitud. Número 2, ahora nos encontramos estudiando que la ingratitud produce otra cosa más en nosotros. La ingratitud produce murmuración y queja en nosotros. La ingratitud produce murmuración. Y la semana pasada comenzamos a trazar una palabrita, que es murmurar. La palabra hebrea para murmurar, les dije, es una palabra que se escribe lun. ¿Se recuerdan ustedes? Y esa palabra, si la quieren apuntar nuevamente, se las voy a dar. Es la palabra H3885 en hebreo. ¿Sí? 3885. Y la palabra murmurar en el diccionario hebreo Strong o cualquier otro diccionario hebreo se traduce como, escuchen esto por favor, se traduce como estancarse, se traduce como detenerse, estacionarse o quedarse en un lugar. Y estudiábamos acerca de que la murmuración
como tal. Quiero explicar, la murmuración, ¿qué es? Es cualquier tipo de queja o lamento que yo tengo contra algo, contra alguien o contra Dios. Eso es murmuración, ¿sí? Y esa murmuración es la que sale de nuestro corazón cuando las circunstancias no las entendemos, cuando las circunstancias no las aceptamos o cuando las circunstancias se nos vuelven difícil de asimilar. Empezamos a murmurar. Y la palabra murmurar, ya les dije, significa literalmente quedarse estancado, quedarse detenido. La murmuración genera estancamiento. Pero lo que estoy tratando de que entiendan es lo siguiente. Vámonos a Éxodo 15, por favor. Leímos el pasaje del versículo 22, ¿verdad? Estas lecciones que están en Éxodo 15, hermanos, son una cosa maravillosa, son una cosa fantástica, una cosa que realmente debe llamar nuestra atención, porque estas son las aguas de Mara. Han oído hablar de eso, ¿verdad? La semana pasada les introduje varias cosas de Mara. Les dije que Mara, la historia de Mara ocupa 4 versículos, ¿se acuerdan? Y a la par de eso hay otro lugar de aguas también que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama, hermanos? Elim. En Mara la Biblia le dedica 4 versículos. Pasaron muchas cosas en Mara, pero en Elim solo encuentran un versículo. No dice más de Elim. No dice, y ellos se deleitaron, y ellos se encontraron ahí, y el Señor les dio esto, y el Señor... Solo dice, llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua, 70 palmeras, y de ahí se fueron. Pero cuando ustedes van a Mara, ustedes ven la historia de Mara, se dan cuenta que en Mara ellos pasaron, ellos que murmuraron, ahí está la palabra murmurar, ellos que se quejaron, ellos se lamentaron, y luego pasó esto. Vean conmigo, por favor. El versículo 23, si lo leen conmigo, por favor. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Ahora, esa palabra Mara les dije que significa amargura. Sigamos. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y le echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. No, espérenme, no se me queden viendo, lean conmigo, por favor. 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Otra vez, porque yo soy Jehová, tu sanador. Dígalo conmigo, yo soy Jehová, tu sanador. Ok. Es increíble, llama la atención de nosotros, o debe llamar la atención de nosotros, el hecho de que en Mara, en las aguas amargas, en las aguas difíciles, en las aguas de los momentos de los que a ninguno nosotros nos gusta tomar, o a quién le gusta tomar aquí de la copa de las aguas amargas, a mí no, somos humanos, no nos gusta, pero en las aguas de Mara el Señor les dio estatutos, ordenanzas, les dio la revelación de su nombre. En el himno no les dio nada de eso. En el himno nos llevó para disfruten y vámonos. Pero en Mara, donde estaban las aguas amargas, las aguas del dolor, las aguas de lo que no sabían qué hacer, el Señor les apareció y les dio estatutos y ordenanzas. En ningún lado de todo lo que habían salido de Egipto, el Señor les había dado estatutos y ordenanzas, hasta ese momento. Y eso los estaba preparando para después recibir la ley del Sinaí. Estatutos y ordenanzas que recibió en el Sinaí. Pero hermanos, necesito decirles esto, se lo dije la semana pasada y vuelvo a repetirlo hoy. El deseo y la intención de Dios de muchas veces llevarnos a las aguas amargas, llevarnos a las aguas dulces de Elim, muchas veces es que en las aguas amargas vamos a encontrar una oportunidad para conocer a nuestro Dios sanador, para conocer a nuestro Dios proveedor, para conocer a nuestro Dios que pelea por nosotros. Siempre Dios va a revelar su nombre en la adversidad y en el gozo, en la adversidad y en el gozo. ¿Están ahí? Ahora déjenme hacerles una observación.
Esta semana tuve la oportunidad de oír un mensaje de uno de mis pastores favoritos que yo sigo por muchos años. Y él contaba la historia de un hombre que se llama George Whitefield. ¿Han escuchado hablar de él alguna vez? ¿O han leído alguna vez algo de él? Es excelente. Es un escritor de hace muchos años y un predicador. George Whitefield predicaba con tal entusiasmo. Oigan esto. Predicaba con tal entusiasmo, con tal dedicación, con tal amor la palabra. Y le decía, son pecadores, somos pecadores, necesitamos arrepentirnos, necesitamos volver al Señor, necesitamos volver de nuestros malos caminos, arrepentirnos, salir de donde estamos. Que cuando empezaba a predicar de esa manera, empezaba a llorar. George Whitefield, cuando estaba predicando, estaba llorando a mares. ¿Saben qué les decía? ¿Saben para qué les estoy diciendo que son pecadores? ¿Por qué les estoy diciendo que necesitan arrepentirse? Porque necesito que vean cuánto necesitamos desesperadamente volver al Señor. La ley vino, dice Romanos, para mostrarnos lo pecadores que somos, lo malos que somos, lo incompletos que somos, lo incapaces que somos de poder cumplir la ley, de poder ser justos como la ley nos manda que seamos, sin Cristo. El Señor nos dio la ley, dice Romanos capítulo 5, me parece, para eso. Para que quede demostrado que no hay nadie que por su propia capacidad pueda ser justo. Para revelarnos a nosotros que somos pecadores. Ahora viene lo hermoso de todo esto. Porque esta palabra, mis hermanos, escúchenme por favor. Esta palabra el Señor nos la ha dado para mostrarnos dónde está nuestra necesidad. Para mostrarnos dónde está nuestro pecado, dónde está nuestro problema, dónde están nuestras aguas amargas, dónde necesitamos arrepentirnos, dónde necesitamos volver al Señor. ¿Saben para qué? Para que pueda revelarse la naturaleza de Jehová sanador, la naturaleza de Jehová salvación, para que pueda revelarse el hecho de que nosotros somos un agua estancada, amarga, sin vida, y Él puede venir a tocarla y a volverla un agua de vida. George Whitefield lo que decía era, tenía toda la razón, somos pecadores que necesitan que el Señor los transforme. Por eso lloraba, porque decía, lo que quiero es que vean cuánto necesitan que el Señor los transforme. Y hermanos, esta mañana esa es mi oración, esa es mi súplica delante del Señor, que podamos ver cuánto necesitamos que el Señor, Jehová Rafa, Jehová sanador, toque hoy nuestro corazón, toque hoy nuestras aguas y las convierta en aguas que sean para vida. Amén. Vean por favor lo que pasó aquí. Sigamos. Versículo 27. Y llegaron a Elim, conmigo por favor, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Eso es todo lo que dice de Elim. Ustedes no encuentran una experiencia gloriosa, no encuentran una experiencia donde el Señor les haya hablado, les haya dicho algo, les haya revelado su nombre, les haya revelado otra parte de la palabra. Entonces somos bienaventurados, dice Pedro, cuando estamos pasando por el fuego de las pruebas. ¿Cierto o no es cierto? Porque muchas veces en esa prueba lo que el Señor anda buscando es decirnos, yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, yo soy tu Dios, yo soy tu Padre, puedes depender de mí, puedes confiar en mí. Sigamos, capítulo 16. El capítulo 16 narra la historia del maná. ¿Han escuchado esa historia? Quiero que vean cómo comenzó, por favor. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel. Lean conmigo, por favor, no se me queden. Y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Vaya, a ver, eso necesito que pongan atención. Miren, desde que salieron de Elim hasta que llegaron al desierto de Sin, vean lo que pasó en el versículo 2, por favor. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés
y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Escuchen eso, hermanos, le están pidiendo a Moisés, o le están diciendo a Moisés: mejor nos hubiera sido que Jehová nos matara en Egipto. ¿Se dan cuenta? Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, cuando pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y miren el Señor tan amoroso y paciente lo que contesta en el versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Esta era la tercera o cuarta vez que lo probaban, quejándose, lamentándose, lloriqueando, murmurando por todo lo que pasaba. Vuelvo y repito, nosotros, hermanos, no somos tan diferentes. ¿No es cierto que el Señor hoy nos salva y mañana volvemos a quejar y a murmurarnos? ¿No es cierto que el Señor hoy abre una puerta y nos bendice de una forma sobrenatural? Mañana me vuelve a pasar algo y empiezo otra vez a murmurar. ¿Le estoy hablando a alguien en esta mañana? ¿De dónde proviene esa queja y esa murmuración? De la ingratitud del corazón. De la ingratitud del corazón. Vuélvase con el que está a la par suya, dígale: esto proviene de la ingratitud de tu corazón, dígale. Ahora vámonos por favor a 1 Corintios. Yo bendigo al Señor por esta serie, hermanos, de la ingratitud, porque es un tremendo principio. 1 Corintios 10, por favor. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Vámonos al versículo. Déjeme ver. Ok, vámonos el versículo 1. Vamos a empezar el versículo 1 y luego nos vamos a saltar al versículo 6, por favor. Y luego al versículo 10. Vamos a leer el versículo 1 juntos, por favor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Ok, vuestros padres, es decir, está hablando del pueblo de Israel, ¿cierto? Está hablando de la nación de Israel, que todos estuvieron bajo la nube. Es decir, todos fueron testigos de la nube y de la columna de fuego. ¿Vamos bien? Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Sigamos. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Versículo 9, atención. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas como para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Vean lo que dice el 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Les voy a describir en una frase lo que Pablo está tratando de decir ahí. Si les pasó a ellos allá, tengamos cuidado hoy, porque lo mismo nos puede pasar a nosotros. Si esto le pasó a Israel, lo mismo les puede pasar a ustedes, dice Pablo. Porque el ejemplo de ellos quedó ahí registrado para que veamos lo que se debe y lo que no se debe hacer. ¿Estamos bien? Vámonos por favor a Salmos 95.
Esto de ingratitud es una cosa terrible, hermanos. Miren lo que produce. Produce temor, produce reproche, produce murmuración, lamento, queja. Produce todas estas cosas en las que nosotros vivimos quejándonos de la voluntad de Dios, ¿verdad? De la soberanía del Señor. Si quieren apuntarlos, les voy a dar. En Números 21 van a encontrar el incidente de las serpientes que se levantaron, que en realidad eran unos espíritus, en realidad los que se levantaron y mordían a la gente y hacía que la gente se enfermara. ¿Por qué les vino a esas serpientes? Por murmurar, porque vivían quejándose. Eso lo van a encontrar en Números 21. Vivían quejándose, vivían llorando, vivían lamentándose, murmurando del Señor. ¿Lo tienen? Vamos a ver capítulo 95, vamos, versículo 8, por favor. ¿Lo tienen? Conmigo, por favor. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masaj en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Ok, vean lo que dice el versículo 10. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Están viendo eso? El Señor está diciendo, por 40 años procuré probarlos. Procuré ver qué es lo que salía de su corazón. Por 40 años estuve disgustado una y otra y otra y otra y otra vez. Pasaba lo mismo. El Señor les hacía algo, el Señor les mostraba su poder y ellos empezaban a quejarse. El Señor los libraba de alguna forma y ellos empezaban a murmurar. ¿Le suena a alguien conocido eso? Yo me veo en el espejo de aquí, hermano, de la palabra, y yo digo, ¿qué real es eso? Mi esposa contó un testimonio en la mañana y lo voy a parafrasear. Este mes, para nuestro trabajo, para mi trabajo, el primer trimestre del año siempre es bien complicado, porque nosotros trabajamos en base a que las empresas trabajan con presupuestos, y para estos meses recortan el presupuesto. Entonces ya habíamos hecho proyección que el mes que pasó, este mes que está terminando ahorita, febrero, iba a ser un mes de muy pocas ganancias para nuestro negocio, nuestro trabajo. Y habíamos pensado, ¿y cómo vamos a hacer, Dios mío? Bueno, tú tienes el control, Señor. ¿Yo para qué les voy a decir? Sí me preocupo, soy humano. Pero al final dije, Señor, tú tienes el control, ¿verdad? Y para hacerles corto el cuento, este mes hemos visto la mano del Señor de una forma increíble en nuestro trabajo. Porque los negocios o los ingresos que no se percibieron de un lado, provinieron de otro. Y el Señor fue fiel en darnos todo lo que necesitábamos y más de lo que necesitábamos por su gracia y misericordia. Pero me estoy refiriendo al hecho de que nuestra naturaleza normal, nuestra naturaleza carnal, tiene la inclinación siempre a preocuparse. Tiene la inclinación siempre a olvidar lo que Dios ya hizo por nosotros. Porque vean por favor lo que dice el versículo 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Es decir, vieron las obras del Señor, no solamente las poderosas, las que hizo para librarlos, sino también vieron el resultado de haber probado al Señor. Todo por la ingratitud. Miren, hermanos, la ingratitud nos lleva a probar y a tentar al Señor. Se los voy a explicar. Quiero que vean, por favor, la palabra, déjenme ver. La palabra Meriba, ahí en el versículo 8, gracias. La palabra Meriba significa disputa, significa pleito. Y la palabra Masaj significa prueba. Y este incidente lo encuentran en Éxodo capítulo 17. Es decir, si se dan cuenta, Éxodo 14 murmuraron, Éxodo 15 murmuraron, Éxodo 16 murmuraron, Éxodo 17 murmuraron, Número 21 murmuraron.
Y dice Pablo que ese ejemplo ha quedado ahí para que nosotros no caigamos en lo mismo. ¿Me están escuchando, hermanos? Ok. Ahora, déjenme decirles una cosa. La palabra tentar, la palabra probar, significa incitar al grado de cansar, incitar al grado de consumir la paciencia. O sea, les estoy hablando que la condición de Israel no fue una condición de, estaban de tercos un ratito, ¿verdad? Fueron obstinados un ratito. Les estoy hablando de que por 40 años, hermanos, no sé cuántos de aquí tienen más de 40 años. Creo que no muchos, o no, o nadie. Se puede acordar de qué es lo que más. Bueno, sí, aquí está nuestra hermana Petro. No le voy a preguntar su edad, hermana Petro. Pero estoy seguro que hace cosas de hace 40 años casi ya no se acuerda, ¿verdad, hermana Petro? Porque es mucho tiempo. 40 años pasaron cansando al Señor a tal grado de agotar y de querer buscar agotar la paciencia. A ver, pregunta. ¿Quién tiene problemas aquí con que le prueben la paciencia? Dígame amén y levánteme la mano los impacientes. No, si es que no ha pasado ni un minuto, hermano. Y ya se le acabó la longanimidad de la paciencia. Pero esta gente pasó probando al Señor 40 años. Lo tentaron, es decir, el Señor les hacía algo y lo tentaban por otro lado. Les hacía un milagro y lo te volvían a tentar. Ahora les voy a explicar por qué pasa eso. ¿De acuerdo? Éxodo 16, por favor. Bueno, ¿saben qué? Números 16. ¿Lo están viendo, hermanos? He decidido irme poniéndole los ejemplos en la Biblia porque eso es lo que más funciona, que puedan ver lo que pasó realmente, ¿verdad? Número 16. ¿Han escuchado o han leído la Biblia sobre la historia de Coré, la rebelión de Coré? ¿Sí? Levántame su mano, ¿quién sabe sobre la rebelión de Coré? Coré se levantó y agarró un par de gente y empezó a cuestionar el sacerdocio de Moisés. Y empezó a decir que Moisés no podía ser el único, que ellos también podían llevar a cabo el sacerdocio. Entonces Dios puso a prueba este asunto de Coré, ¿verdad? Y resulta ser que salió favorecida la familia de Moisés, obviamente, la familia sacerdotal, y entonces Coré fue castigado. Y los descendientes de Coré, más un montón de gente, murieron. Vea, la rebelión de Coré, el versículo 1. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y de Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, convencieron a personas, se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. ¿Van bien ahí? Miren a cuánta gente convencieron para levantarse en rebelión contra Moisés y Dios. Ahora, váyanse más adelante al versículo 41. Luego pasó, ¿verdad?, que el Señor destruyó a Coré y a su séquito, ¿verdad?, toda esta gente que se habían levantado en rebelión contra el Señor, contra Moisés. Vean el versículo 41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Otra vez. O sea, pasaba una cosa, volvían a murmurar. Pasaba otra cosa, volvían a murmurar. O sea, hermanos, la intención de este mensaje es que quiero que vean hasta dónde llega la ingratitud del hombre, hasta dónde llega la ingratitud del corazón, que pasa por alto, pisotea las maravillas, los milagros, el carácter del Señor,
pisotea lo que Dios hace por nosotros con tal de obtener más, con tal de no saciarse por lo que tiene. La ingratitud siempre nos va a llevar a buscar más y más y más y más. Y no tener suficiente. La ingratitud nos va a llevar a probar al Señor. La ingratitud nos va a llevar a tentar al Señor, a buscar cansar al Señor. Y lo estoy diciendo con todo el cuidado y el amor del mundo que les puedo tener. Nuestra ingratitud, hermanos, nos va a meter en problemas. Nuestra ingratitud nos va a meter en deudas. Nuestra ingratitud nos va a meter en malas relaciones. La ingratitud por mi esposa puede llevarme incluso hacia un pecado de adulterio. ¿Me están escuchando, hermanos? Bien, sigamos. Ahora necesito explicarles por qué pasa eso. Vamos a hacer aquí un pequeño dibujito de algo. Miren esto. La ingratitud produce algo en nosotros. Les voy a explicar cómo es el proceso por el cual la ingratitud nos lleva a padecer o a tener problemas. Produce algo en nosotros. La ingratitud produce duda. Diga conmigo, duda. La ingratitud produce duda. Vamos a empezar a dudar de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Israel? Cuando ellos vieron lo que estaba pasando y que querían más, que querían otra cosa, se cansaron del maná, se cansaron de estar en el desierto, se cansaron de la nube, se cansaron de la columna, se cansaron de que sus zapatos no se gastaban, querían otros, querían más, querían llegar a otro lugar. Ahora, quiero ser muy claro, yo no quiero ser de esas personas que predican de Israel y que dicen, Israel, no, ellos eran extremadamente malos. No, yo estoy poniendo aquí en la balanza en decirles, no los critiquemos, hermanos, veámonos nosotros en el espejo. Porque aquí no se trata de decir, nosotros no tenemos eso. No, si hubiéramos estado 40 años en el desierto felices, no le hubiéramos reclamado nunca al Señor. Quizás peor hubiéramos sido. Estoy tratando de que vean el ejemplo de ellos para no irse por ese camino. Para cuando vengan las pruebas, vengan las adversidades, vengan los deleites, si se puede decir, tengan gratitud con el Señor en decir, Señor, tú tienes el control. Gracias, Señor, porque tengo zapatos que no se me han gastado, Señor, y no necesito comprar otro. Gracias, Señor. Ahora, vean esto, por favor. Si estamos llenos de ingratitud, vamos a tener duda. ¿De dónde proviene toda la duda, toda la incertidumbre? Proviene de la ingratitud que hay en el corazón. Es decir, les voy a decir en otras palabras, cuando tenemos gratitud por la cabeza del Señor, la soberanía del Señor, no hay duda en nuestro corazón. No hay duda. Voy a poner un ejemplo muy, ahorita que veo aquí a mis queridos hijos Fernando y Mike. Fernando y Mike, estoy seguro que en su casa, sus papitos, les proveen todo lo que necesitan. En la refrigeradora estoy seguro que nunca han llegado y han dicho, no hay para comer en la casa ahora, mis papás se olvidaron de nosotros. Estoy seguro que tienen, o sea, si quieren comer lo que quieran comer allá, y pues, ¿o no es cierto? Ahora les voy a decir algo. ¿Cuándo empezaría la duda en el corazón de ellos en decir, quién sabe si vamos a comer este mes? ¿Quién sabe si vamos a tener comida, si vamos a tener frutas, si vamos a tener dulces, si vamos a tener carne, qué sé yo? ¿Saben dónde empezarían ellos? Cuando empezarían a decir, esto no me gusta, esto ya no lo quiero, esto ya me cansó, que solo esto comemos, que solo esto allá. Esa ingratitud empieza a generar duda porque empieza a decir, no me van a dar lo que yo quiero quizás, o no voy a obtener lo que yo quiero tener. Solo es un ejemplo para que vean cómo nosotros somos. La ingratitud nos va a llevar a dudar. La duda va a engendrar otra cosa en nosotros. ¿Ok? La duda nos va a llevar a ser gobernados por nuestras emociones. Póngame atención, por favor, a lo que les estoy diciendo.
Cuando yo empiezo a dejar de tener gratitud por el Señor, gratitud por su cabeza, gratitud por lo que Él da, gratitud por lo que Él provee, gratitud por su cuidado, gratitud porque Él es bueno, gratitud por su amor, gratitud porque Él tiene el control. Cuando yo empiezo a tener ingratitud por esas cosas, empiezo a dudar. ¿Y será que Dios? ¿Y será que Dios lo va a hacer? ¿Y será que Dios me va a sacar de esto? ¿Y será que Dios va a proveerme para esto? Empieza a haber duda. La duda nos lleva a tomar decisiones por nuestras emociones. Se los compruebo. Yo no tengo gratitud por la casa que tengo. Pónganse un ejemplo. No tengo gratitud por la casa que puedo pagar. Entonces empiezo a tener duda, ¿verdad? ¿Y será que Dios, este era el plan de Dios? ¿O será que nací en una familia equivocada quizás? Tuve que haber nacido allá por Mónaco, París, no sé, alguna cosa así. Pasaporte americano debería haber tenido, no sé. Empieza a dudar. La ingratitud produce duda. Y la duda lo lleva a usted a tomar decisión por sus emociones. Porque usted dice, bueno, quizás no era esta la casa que Dios me quería dar, entonces me voy a endeudar. Empieza usted a tomar decisión por sus emociones. Por lo que quiere, por lo que anhela, por lo que desea, más que por la voluntad de Dios. No digo que esté mal ir a buscar una casa. Usted puede ir a buscar la casa que quiera. Solo asegúrese que está debajo de la voluntad de Dios. ¿Vamos bien? La ingratitud engendra duda. La duda engendra emociones o decisiones por las emociones. Vaya, pues es que estoy tratando de ponerle los principios lo más claro que puede en la Biblia. Piensen en Adán y Eva. La ingratitud por lo que Dios les había dejado, ¿qué produjo en ellos? Duda. ¿Dónde se manifestó esa duda? Cuando la serpiente viene y le dice, no, si Dios sabe que no vas a morir, ¿será que no voy a morir? Ya les expliqué, ¿se acuerdan? Que la serpiente lo que les preguntó a ellos literalmente, ¿así que Dios les dijo a eso? ¿De verdad Dios les dijo eso? Miran cómo la serpiente introdujo la duda en la ingratitud de ellos. ¿Sí? Luego, ¿qué hizo Eva? Dice, vio que el fruto era bueno y tomó una decisión por emociones. Entonces, si ya tienen este cuadro, les hace falta la última pieza aquí. La ingratitud produce duda, incertidumbre en nosotros. Las dudas, la incertidumbre nos va a hacer tomar decisión por emociones. Es decir, a la primera voy a querer arreglar algo. A la primera voy a querer meterme en lo que sea por salir de eso, porque yo pienso que Dios ya no va a hacer nada. Y salgo huyendo y hago lo que sea, presto lo que sea, me robo lo que sea, por cualquier cosa. Decisión por emociones. Y en cuarto lugar, ¿qué es lo que viene después de tomar decisiones por nuestras emociones? Viene una experiencia de dolor. Tenemos un conocimiento empírico, es decir, un conocimiento que nos duele. Hermanos, se los voy a decir de una vez. Miren hasta dónde llega la ingratitud. La ingratitud empieza como una duda. Nos hace tomar decisión por nuestras emociones y eso nos lleva a tener un conocimiento empírico, experimental, que nos duele a nosotros en la carne. Se lo voy a preguntar de otra manera. ¿Cuántas veces han tenido o han padecido algún dolor por decisiones que tomaron en sus emociones? No les estoy hablando mentira, ¿verdad? Les estoy hablando de la realidad. ¿Por qué llegamos a padecer y a sufrir las consecuencias de nuestras decisiones? Porque las tomamos en nuestras emociones provenientes de la duda y de la ingratitud en el corazón. ¿Sí me estoy dando a entender? La ingratitud produce muerte. La ingratitud nos lleva a tener conocimiento empírico, conocimiento experimental. Dice la Biblia que cuando Eva y Adán comieron del fruto, ¿qué dice? En el momento sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y luego Dios apareció, ¿se acuerdan de eso? Y ¿qué les dijo, verdad? Por cuanto desobedeciste, ahora comerás del fruto de la tierra que trabaje con tus manos,
¿verdad? Con el sudor de tu frente, y a la mujer le dijo, y a ti te aumentaré los dolores del parto. ¿Qué es eso? Dolor experimental. Es el conocimiento experimental que provino a causa de la raíz de la ingratitud que los trajo a la duda, y de la duda vino a la toma de decisiones porque querían, y eso lo llevó a experimentar muerte. ¿Lo están viendo claramente, hermanos? Vean por favor qué grave es el pecado de la ingratitud. Necesitamos ser personas agradecidas. Necesitamos empezar a darle gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que no tenemos, por lo que se puede, por lo que no se puede. Tenemos que empezar a darle gracias a Dios por lo que se traba, por lo que camina, por lo que no avanza. Examinarnos y decir, Señor, si es mi culpa, perdóname, ayúdame, Señor, quiero salir adelante, quiero salir de esto, Señor. Y decirle, Señor, si esta es tu voluntad, yo te agradezco, tú eres bueno, tú eres justo, tú eres santo, te agradezco porque no me has dejado. Si has estado conmigo en el pasado, hoy puedes estar conmigo también. Si me has librado en el pasado, hoy me puedes volver a librar, Señor. Si me sacaste del Mar Rojo, si me sacaste de Egipto, hoy me puedes proveer. Señor, si me diste maná, también me puedes dar agua. En el capítulo 16 de Éxodo, el Señor les da el maná. En el 17 se queja por el agua y el Señor les vuelve a dar agua en el 17. Miren qué glorioso. Cosa tras cosa el Señor le fue proveyendo. Luego llegan a un lugar que se llama Cades Barnea, que era la frontera con la tierra prometida. Ya les había dado columna de nube de fuego, ya les había partido el mar, ya había derrotado a los egipcios, ya había dado las plagas, ya había dado maná, ya había dado agua, ya había dado tabernáculo, ya había dado la presencia de Dios en cualquier lado, qué sé yo. Ya les había dado todo lo que ellos necesitaban. Y en Cades Barnea, cuando llegan y empiezan a murmurar otra vez, ¿sabe cómo murmuraron? En la tierra hay gigantes, no los vamos a poder vencer. Y entonces el Señor les dijo, miren muchachitos, váyanse de regreso. Y de Cades Barnea regresaron al desierto por 38 años más. Ingratitud. La ingratitud produce duda, emociones y al final conocimiento experimental, empírico, de que las circunstancias ahí sí ya nos duelen. Todo porque no supimos esperar, todo porque no supimos agradecer. Amén. La otra semana, si el Señor nos presta vida, les voy a hablar del peor pecado al que nos lleva la ingratitud. No, esto no fue lo peor. ¿Saben a qué llevó la ingratitud al pueblo de Israel? A la idolatría, que fue el peor pecado que pudieron hacer delante del Señor y por el cual no llegaron. La ingratitud produce idolatría. Y eso lo vamos a ver la siguiente semana. Hermanos, ¿hemos aprendido algo? ¿Nos hemos podido ver en el espejo de la palabra? Hoy necesitamos que el Señor nos toque, que el Señor nos ayude con esta batalla, con esta lucha. ¿Verdad? Amén. Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor, y vamos a buscar al Señor.